Pero en este día quisiera compartir con ustedes un mensaje que lleva por título Acción de Gracias. ¿Le puede decir ahí a su vecino cuál es el título que vamos a estar compartiendo? Acción de Gracias, amén. ¿Y cuántos están contentos de que ya pasamos Acción de Gracias? Ya comenzamos a comer mucho, ¿verdad? A desvelarnos, así es que hay que tener cuidado con eso. Hace una semana celebrábamos Acción de Gracias y este holiday es uno de mis holidays favoritos por la sencilla razón de que es el único holiday en el cual podemos pausar y dar gracias. Dar gracias a Dios por su beneficio, gracias por la familia que nos ha dado, por todo lo que nos ha dado. Y qué bueno, ¿verdad?, que a un presidente se le ocurrió hacer oficial este holiday. Y si usted no sabía, el presidente que lo hizo oficial como una ley para la nación americana es el presidente Abraham Lincoln. Así es que le damos gracias a Dios por ese holiday que no es estatal sino nacional. Amén. Eso quiere decir que toda la nación se para en acción de gracias para dar gracias. Por lo menos hay un día en que se da gracias, amén, y alabamos el nombre del Señor. Si nos vamos a la palabra de Dios, encontramos nosotros que el dar gracias es un elemento clave e imprescindible en la vida de todo creyente. Fíjense que en la Biblia nosotros encontramos que Dios espera que el dar gracias sea la conducta nuestra y sea una actitud que gobierne a su pueblo. Amén. Eso lo encontramos en la Biblia. Entonces, por favor, acompáñenme al libro de Filipenses. Vamos a estar leyendo en esta epístola de Pablo, en el versículo 4. Y vamos a leer solamente dos versículos, el 6 y el 7. Cuando lo tenga, por favor, me dice un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a esperar a algunos hermanos que preparen la espada para que puedan acompañarme en la lectura de estos versículos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leyendo de Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué dice? Acción de gracias. ¿Cómo debemos de presentar nuestras peticiones? ¿Cómo debemos de orar? Y nuestros ruegos delante de Dios deben de ser ¿con qué? Con acción de gracias. Y el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Meditando en estos versículos, yo puedo afirmar que la medicina contra toda ansiedad es dar gracias. La medicina para mantenernos saludables contra el estrés es dar gracias. Vivimos en una sociedad que está sumamente llena de estrés, de ansiedades, de preocupaciones. Una sociedad, amados hermanos, que vive apurada todo el tiempo. Y créanme que esto de vivir apurado no es solamente en Estados Unidos. Aún en países latinoamericanos que todavía se consideran como del tercer mundo, la gente vive apurada. Las veces que yo he tenido la oportunidad de ir a El Salvador, hay personas que no las puedo ver nunca porque están ocupados todo el tiempo. Si usted viaja a la otra mitad del mundo, se da cuenta que la gente vive en un apuro terrible, hermanos. Entonces vivimos en una sociedad donde estos factores, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, el tanto trabajo, tantas ocupaciones, pueden llegar a afectar nuestra vida espiritual y afectar también negativamente nuestra comunión con el Señor. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿Verdad que sí? ¿A usted le ha pasado? Sí. Amén. ¿Lucha usted con eso? Sí, yo también lucho con eso. No crean que usted es único. Gracias a Dios que ya vemos dos, ¿verdad? Gloria a Dios. El estrés, amados hermanos, nos hace sentir preocupados. ¿Se ha dado usted cuenta que vivimos muy cansados últimamente? Sí, amén. ¿Verdad que sí? Y dormimos lo necesario, pero aún así nos sentimos que cansados. Y eso, hermanos, es el resultado del estrés que nosotros vivimos. Cuando usted llega a sentirse preocupado, cansado, es muy fácil sentir que la paz se nos va. Amén. ¿Verdad? Sentimos que la paz se nos va, perdemos el sueño. El apetito no se nos va, ese aumenta terriblemente, aumenta, ¿verdad?
el hambre sí que aumenta de una forma terrible. Si no, mire, estamos bien redonditos de la cara, redonditos de todo, amén. Entonces, eso sí que aumenta. Nos agarra la ansiedad de comer, ¿verdad? El querer aliviar el estrés, el querer aliviar el cansancio, y comemos y sentimos que no encontramos alivio. Y saben, hermanos, que esas situaciones que enfrentamos va a hacer que sea difícil para nosotros orar, y si es difícil orar, será mucho más difícil el poder alabar a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, si nosotros no podemos orar y alabar a Dios cuando estamos ansiosos, tenga por seguro que será mucho más difícil ejercitar estas disciplinas espirituales de la oración y la alabanza cuando nos sentimos abrumados por los problemas y situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Segundo, no podemos olvidar en toda esta esfera de la que hemos estado hablando, del estrés, la ansiedad, la preocupación, el vivir muy apurado, que hay un enemigo espiritual que quiere robarnos la paz de Dios que usted y yo hemos recibido a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Una vez el enemigo logra robarnos de la paz, la segunda cosa que comenzamos a perder es el gozo del Señor. Cuando perdemos el gozo del Señor, comenzamos a perder la esperanza. Y con la esperanza comenzamos a perder la fe en el Señor y en su palabra. Miren cómo va la secuencia de cosas. Perdemos la fe, de ahí se pierde el gozo, de ahí, ¿verdad?, perdemos la esperanza, y por último comenzamos a perder la fe. Y cuando nosotros comenzamos a sentirnos de esa manera, en vez de ver lo que Dios está haciendo o puede hacer en la necesidad que usted tiene, en el desafío que usted enfrenta, en el problema que usted está teniendo, en la dificultad que tiene, o en la necesidad o en la enfermedad que usted está pasando, comenzamos a ver que estamos rodeados de imposibles. ¿Cuántos están rodeados de imposibles en esta mañana? ¿Verdad que sí? Hay imposibles. Nos sentimos enmarañados de tantas cosas que no podemos hacer, situaciones que no vemos respuesta. Entonces comenzamos a ver que la imposibilidad ha llegado a nuestra vida. Y cuando sentimos que los imposibles están rodeando nuestra vida, comenzamos a sentirnos un pueblo derrotado. ¿Cuántos han pasado así sintiéndose derrotados? ¿Sabe? Es bueno ser sinceros. El ser sincero nos libera, hermanos. Amén. Así que no hay nada malo decir, pues yo no me siento en victoria. Eso es ser un hombre o una mujer que tiene valor de decir, esto es lo que me está pasando, pero no se quede ahí, amén, sino que crea que el Señor le puede ayudar a pasar de la derrota a una victoria grande en el nombre de Jesús. Ahora, el antídoto para vencer el desaliento, la derrota y los imposibles que enfrentamos en la vida es dar gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y por todo aquello que Él está permitiendo en nuestras vidas. En el centro de consejería donde yo trabajo, gracias a Dios, todas las consejeras que trabajan conmigo son creyentes. Y aunque no podemos de una forma muy directa hablar de Cristo, de las Escrituras y de la palabra, hermanos, encontramos maneras de cómo hablarle a la gente del Señor. Y hay un dicho que dicen los americanos, que hay bendiciones que vienen disfrazadas. Déjenme explicarle esto. Muchas veces en nuestra vida hay situaciones difíciles que estamos pasando, que lo único que están haciendo en nuestra vida, esas situaciones difíciles, es prepararnos para recibir una bendición que Dios tiene guardada para nuestras vidas. El problema es que cuando nosotros estamos pasando en esa situación difícil, en ese desafío, en esa situación que me ha embarcado, en ese problema que me ha quitado el sueño, que me ha quitado la paz, en esa angustia del alma que yo siento, es muy difícil ver que en medio de todo eso Dios está obrando su buen propósito para aquellos que le aman conforme han sido llamados por el Señor. Y amados hermanos, usted tiene que comenzar a cambiar su mente. Tiene que comenzar a cambiar la forma en que usted visualiza la vida. Tiene que comenzar a permitir que la palabra renueve sus pensamientos. Porque desde el momento que usted y yo venimos a Cristo, la Biblia dice que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. La palabra me afirma
que Dios me escogió para salvación, para que yo pueda caminar en obras nuevas. Y eso, amados hermanos, es muy profundo, es impactante, porque eso quiere decir que en mi vida yo no camino aquí como una fuerza del azar, como una coincidencia. No, no, no. Mis pasos están siendo ordenados por el Señor, creador del universo. Mi vida ha sido ordenada por el Señor. Yo no camino sin propósito. Tal vez usted camina sin propósito, pero yo no camino sin propósito. Todas las cosas que acontecen en mi vida tienen un propósito de parte de Dios. Dios las usa ya sea para pulir mi carácter, para fomentar y solidificar mi fe, o bien para santificarme, o bien para cambiarme. Pero Dios tiene un propósito en todo lo que permite en nuestras vidas. Y amados hermanos, el saber esto, el reconocer que mi vida tiene un propósito, eso cambia nuestra perspectiva de cómo enfrentamos los problemas. Cuando usted se siente abrumado y acongojado por las situaciones difíciles, crea que Dios está obrando su buen propósito. Hay cosas que no vemos ahorita, hermanos, pero Dios es un Dios bueno. Y es ahí donde entra nuestra fe en el Señor, lo que creemos de Dios. La Biblia describe que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de compasión. La Biblia dice que Dios es bueno, que su verdad es para siempre, su verdad es de generación en generación. Yo alabo el nombre del Señor, que las generaciones antes que mi madre viniera a conocer al Señor, ellos no conocieron la misericordia de Dios. Pero desde que mi madre se convirtió, generaciones nuestras han comenzado a experimentar la bondad de Dios. Y eso es algo maravilloso, hermanos, saber que mi generación está siendo bendecida por la verdad y la misericordia de Dios. Entonces, eso nos debe de ayudar a saber de que yo estoy pasando un mal momento. Tal vez el puente se cortó y yo no puedo saltar de aquí para allá, pero yo creo que en ese puente que está roto, Dios va a lanzar una tabla, si es posible, va a mandar un ángel, va a hacer lo que yo tenga que hacer para que yo salte de esa punta a la otra y pueda seguir caminando. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, el antídoto para vencer el desaliento, la derrota, los imposibles, es dar gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y permitiendo en nuestras vidas. El enemigo quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo ingrato. Lo voy a volver a decir. El enemigo quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo ingrato. Alguien ingrato quiere decir alguien que no da gracias, alguien que no es agradecido. ¿Les quedó claro eso, verdad? Qué bueno que no tuve que interpretárselo, pero ungrateful, ¿ok? Entonces, una persona ingrata, ¿por qué razón el enemigo quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo ingrato? Déjeme decirle, porque una persona ingrata, una iglesia ingrata, un pueblo de Dios ingrato, fácilmente se puede endurecer, volver infiel y amargado. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con usted. El enemigo quiere verlo a usted endurecido de corazón, que no reciba la palabra, que la rechace. El enemigo quiere que usted se vuelva una persona infiel, infiel para con Dios, infiel en su matrimonio, infiel en su trabajo, infiel en sus relaciones personales, infiel con sus amigos, infiel con aquellos que le han hecho bien. El enemigo quiere hacer de nosotros esas personas. Él quiere que nosotros vivamos amargados. Ese es el propósito que el enemigo tiene. Por favor, miremos el ejemplo de los israelitas. ¿Sabe? La Biblia nos dice que Dios liberó con mano poderosa de la esclavitud de Faraón al pueblo que vivía en Egipto. La Biblia nos dice que Dios hizo maravillas, Él hizo milagros, hizo prodigios mientras el pueblo caminaba por el desierto, mientras ellos estaban siendo conducidos a la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo de Israel fue tan ingrato con el Señor que no pudieron apreciar ni valorar la salvación y la liberación de Jehová. Su ingratitud los condujo a la incredulidad. Vayamos por favor a Hebreos. Hebreos, el capítulo 3, vamos a leer de los versículos del 7 al 19. ¿Cuántos están felices en la casa del Señor? Amén, gloria a Dios.
Hebreos 3. Aleluya. Versículo del 7 al 19. Y vamos a poner atención a lo que vamos a leer. Amén. Amén. Dice así el Espíritu, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años vieron sus obras? 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado? ¿Cuánto tiempo? 40 años. Tremendo que Dios estuvo disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De incredulidad. Amados hermanos, cuando no podemos ser agradecidos, la falta de gratitud en el corazón, en la vida de un creyente, lo que hace es que abre la puerta para algunas cosas que son muy desagradables delante del Señor. Déjeme decirle algunas de esas. Cuando usted no puede agradecer a Dios por sus favores, cuando no podemos ser agradecidos con las personas que nos hacen bien, que nos muestran misericordia, que nos muestran o nos hacen un favor, cuando nosotros no podemos expresar gratitud, lo único que hacemos es que el corazón lo abrimos para que comience a quejarse. No podemos ver lo bueno, comenzamos a ver todo lo malo y comenzamos a quejarnos. Y la bendición de Dios está sobre nuestra cabeza y estamos quejándonos todo el tiempo. Nunca estamos contentos con lo que Dios nos da. Nunca estamos satisfechos con la bendición que Dios ha derramado. ¿Por qué? Porque en el corazón no solamente hay quejas, sino que hay murmuración. La murmuración nos lleva a la contrariedad. Y sabe, hermanos, que la contrariedad nos lleva al enojo. Y el enojo nos lleva a la duda. Cuando permitimos que la duda se apodere de nuestro corazón como de nuestra conducta, el corazón es una tierra fértil para que otros males comiencen a darse. ¿Sabía usted que el corazón está inclinado al mal? Amén. Sí, hermanos. Su corazón está inclinado al mal, igual al mío. Lo único que nos puede preservar es el temor a Dios en nuestra vida. El querer honrar a Dios conforme la palabra nos dice. Eso es lo que preserva nuestro corazón. Pero el corazón desagradecido, el corazón querelloso, el corazón murmurador, el corazón que se vive quejando por todo, el corazón que todo el tiempo anda contrariado, enojado, amargado, que nunca está feliz con nada ni con nadie, ese corazón, déjeme decirle que va a ser un corazón que se va a volver lleno de envidia. Es un corazón que Dios bendice a los otros hermanos y ese corazón va a envidiar la bendición que el Señor le dio al otro. ¿Por qué? Porque nunca está agradecido con lo que el Señor le envía. Amén, hermanos. El corazón envidioso se vuelve un corazón celoso. Ese corazón, mire bien lo que le voy a decir. La gente ingrata son tacaños. Amén. Amén. Yo nunca he visto una persona que esté lleno de gratitud que sea generoso. Nunca he visto una persona ingrata que sea generosa. ¿Usted lo ha visto? Yo nunca lo he visto. Miren, los ingratos son miserables, son tacaños, son ávaros, son codos. Esos nunca tienen para dar, pero tienen para pedir. Esos sí son buenos para pedir, pero nunca para dar. Y amados hermanos,
el corazón se vuelve mezquino, se vuelve egoísta. Es un corazón que codicia solo para adentro, pero nunca nada para afuera. Y ese corazón codicioso se vuelve mentiroso. Mire, hermano, esto que estamos predicando en esta mañana es serio. Así es. Y el Espíritu de Dios sabe por qué está enviando esta palabra a su pueblo en esta mañana. Gloria a Dios. El pueblo de Israel no pudo ser agradecido con Dios. Renegaban por todo, hermanos. Mire, terrible, tremendo eso que la Biblia dice, que el Señor estuvo airado con ellos 40 años, porque las quejas eran demasiado, hermano. El pueblo recibía de Dios los favores, le enviaba la comida, ni tenían que trabajar por la comida. Imagínense, qué Dios más grande ese, ¿verdad? Que le enviaba el maná, lo único que tenían que hacer era salir a recogerlo y comerlo. Pero todo el tiempo se estaban quejando. Dios los había bendecido de una forma tremenda. Y una cosa que sucedió con el pueblo de Israel era que la ingratitud hacía que ellos vivieran constantemente en el pasado. Siempre vivían en el pasado. Ellos vivían recordando todo el tiempo la comida que comían en Egipto. Hablaban de los pepinos, los puerros, las cebollas, todo lo que comían allá. Siempre iban caminando en la tierra prometida. Y amados hermanos, una cosa terrible que le sucede al creyente es caminar para acá, pero caminar para acá también. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Usted puede estar aquí y puede mostrarnos que está caminando recto para con el Señor, pero su corazón está para atrás. Cuando usted está viendo para atrás, usted no camina para adelante. Por esa razón es que hay muchos creyentes que no crecen en la vida cristiana, porque el cuerpo está aquí, pero el corazón está allá en el pasado. El corazón se quedó allá atrás. Y un corazón que está atrás nunca va a poder recibir la bendición de Dios. El Espíritu de Dios se puede mover poderosamente y por aquí le va a pasar por aquí, le va a pasar por acá, y usted nunca va a ser envuelto con la presencia del Espíritu Santo, porque el corazón está allá. ¿Dónde dejó usted el corazón? ¿Lo dejó en Honduras? ¿Lo dejó en El Salvador? ¿Lo dejó en Guatemala? ¿Lo dejó en Chile? ¿Dónde? Porque podemos estar aquí en los Estados Unidos, pero el corazón va a saber dónde está, hermanos. Entonces, ese fue un problema grande, terrible que tuvo el pueblo de Israel. Vivían viendo para atrás, para el pasado. Y amados hermanos, perdieron de vista. ¿Sabe que ellos perdieron de vista lo tremendo que Dios hizo? Porque, amados hermanos, el que Dios les hubiera dado el maná en el desierto, que los hubiera alimentado, que caminaba con ellos con una nube de fuego, con una nube que los protegía del sol y todo eso, hacía sombra para ellos. Eso era grande, era majestuoso. Pero, amados hermanos, yo considero que lo más grande que le pudo pasar al pueblo de Israel era que este pueblo que estaba en esclavitud, a la merced de un faraón déspota, era un pueblo que no tenía esperanza. Mientras ese pueblo estaba en esclavitud, Israel no tenía esperanza, no tenía futuro ni tenía vida. ¿Sabe por qué digo esto? Porque cuando nosotros vivimos en esclavitud, es como estar vivos, pero a la vez es estar muertos. Una persona que no tiene libertad no puede disfrutar la vida. Si no, miren los países donde se prohíbe la religión de culto. Miren los países donde los gobiernos examinan la vida de cada persona y usted no puede hacer lo que quiera. Ellos pueden estar vivos, pero porque no tienen libertad es como no gozar la vida. Y amados hermanos, Dios nos ha llamado a gozar la vida a plenitud. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Dios nos ha dado, hermanos, un regalo precioso, la libertad en Cristo Jesús. Cuando tenemos libertad, podemos disfrutar de la bendición de Dios, podemos recibir la misericordia de Dios. Pero el pueblo de Israel se encegueció. ¿Por qué? Porque tuvo falta de gratitud. Amados hermanos, la falta de gratitud no solamente nos enceguece, la falta de gratitud nos priva de disfrutar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. La falta de gratitud, según lo que nosotros leímos en Hebreo, nos cohíbe de entrar al reposo de Dios. Y amados hermanos, en sencillas palabras,
El reposo de Dios es disfrutar de su presencia, de sus cuidados, de sus misericordias y bendiciones. Así de sencillo, eso es el reposo de Dios. Pero la falta de gratitud en muchos creyentes hace que nunca encuentren sosiego en la vida. Siempre andan con muchas preocupaciones, angustias, tribulaciones y ansiedades. Amados hermanos, Dios no lo ha llamado a que usted viva así atormentado en la vida. Dios no lo ha llamado a que usted viva oprimido por los problemas, por las situaciones difíciles de la vida. La vida es difícil en sí, pero en Cristo nosotros podemos ser victoriosos. En Él podemos tener paz, en Él podemos tener sosiego para nuestra vida. Si usted no encuentra sosiego en su mente, qué terrible es querer dormir y no poder dormir porque la cabeza usted la tiene bombardeada de tantas cosas. ¿A cuántos les ha pasado eso? Terrible, ¿verdad? Que uno quisiera callar el cerebro y no lo puede, y quisiera que algo sucediera para que la mente se quedara quieta. Amados hermanos, Dios nos está invitando a su reposo para que vivamos mejor. Dios quiere darnos una vida mejor. Tal vez usted se ha conformado a la vida que tiene, pero déjeme decirle que Dios quiere darle una vida mejor. Una vida mejor en todos los aspectos, en el aspecto laboral, el aspecto relacional, el aspecto familiar, el aspecto educativo. Dios quiere darnos una vida mejor. Pero la falta de ingratitud en nosotros nos está privando de que recibamos esa vida mejor que Dios tiene para nosotros. La vida con Cristo es la mejor vida que todo ser humano puede vivir. Amén. Conocer a Jesús es conocer la vida. Cuando conocemos a Jesús y conocemos la vida, la podemos vivir a plenitud. Por eso un eslogan de vida abundante es que nuestro potencial se debe de desarrollar al máximo. Porque en Cristo Jesús nosotros podemos desarrollarnos al máximo. Sinceramente, vivir con Jesús y caminar con Él día a día, eso abre una pletora de bendiciones inimaginables. Pero para vivir así con Jesús se necesita ejercitar la gratitud. Gratitud es reconocer los favores, las bendiciones, misericordias y gracia que hemos recibido y responder a Dios de la manera que Él espera que nosotros le respondamos. Amén. Gratitud es expresarle a Él nuestra gratitud con palabras y acciones. Gratitud es no olvidar lo bueno que Dios ha sido para con nosotros. Es reconocer que Dios también a través de otras personas nos ha bendecido y ayudado. Es reconocer que también a esas personas que han sido de bendición para nosotros debemos de demostrar gratitud. ¿Cuántos hijos ingratos hay en este país y en nuestras iglesias? Que los padres se vienen, los dejan pequeños buscando un futuro mejor, una vida mejor. Y sabe, hermanos, hay muchos hijos ingratos que todo el tiempo le viven recriminando a los padres. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo otro y lo otro? Eso es falta de gratitud. Es cierto que duele la separación y que quedan heridas, but get over, como dicen los americanos, amén. ¿Por qué vamos a seguir acariciando esas heridas, esas cicatrices, hermanos, cuando en Cristo Él nos ofrece sanidad para nuestra vida emocional? Cuando en Cristo Dios nos ofrece el poder para perdonar, para decir, es cierto, papá, mamá, me dolió mucho el que me dejaras y me quedaron heridas, pero gracias porque ahora estoy en este país con una vida mejor, mejores oportunidades. Tal vez allá vivíamos en una casa de cartón, yo no sé en qué situación usted vivía, pero aquí nadie vive en una casa de cartón, gloria a Dios, amén. Por lo menos tenemos un apartamento, amén. Aunque no tengamos casa, pero tenemos un apartamento donde vivimos cómodos, donde vivimos seguros y protegidos. Pero hay mucha gente ingrata, hermanos, ingratos para con su familia, que le han bendecido, ingratos para el jefe que le hizo bien, para el jefe que le ayudó a que usted se desenvolviera, se desarrollara y creciera. Debemos de ser gente que sabe reconocer a aquellos que Dios puso en nuestro camino para bendecirnos. Porque, amados hermanos,
Dios se mueve a través de personas y Dios puede usar tanto a sus hijos como a los impíos para completar sus propósitos en mi vida. Pero el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que demuestra gratitud. Esta sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad sumamente ingrata que no sabe ni siquiera decir gracias cuando se le abre la puerta. Amén. ¿Usted ha encontrado personas que se le cae algo y uno se despide del camino para recogerlo, dárselo? Se lo agarran y siguen su camino. Ni siquiera le dicen gracias. Vivimos en una sociedad, amados hermanos, sumamente ingrata. Y sabe que esta sociedad, esta generación se conoce como la generación gobernada por el cinismo. Yo me pregunto, ¿habrá alguna correlación entre la ingratitud y el cinismo? Claro que sí. ¿Sabe? Esto es lo que le estamos viendo en la palabra. Esto fue lo que hizo que el pueblo de Israel tuviera un corazón endurecido, un corazón ingrato, un corazón infiel, un corazón que no pudo responder a la misericordia de Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que marcar la diferencia. Sea agradecido por todo favor. Sea agradecido por todo bien, por toda misericordia y gracia que usted recibe, ya sea de parte de Dios o de alguna persona que Dios pone en su camino para bendecirle. Segundo punto de este mensaje: cuando nos presentamos delante de Dios sin acción de gracias, nuestras oraciones y peticiones están incompletas. Esto según la Biblia, los pasajes que leímos. Cuando usted se presenta delante de la presencia de Dios y usted hace oraciones y peticiones y rogativas, si usted no las mezcla con acción de gracia, esas oraciones y peticiones están incompletas. Déjenme decirle por qué. Porque el dar gracias es el combustible que enciende o le da fuego a nuestra fe. Porque hay muchos creyentes que la fe la tienen raquítica, porque no practican en la acción de gracias. Por favor, vayamos al Salmo 103. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice este salmo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El rey David había aprendido esta lección, que el dar gracias se convertía en el combustible, la gasolina, que venía a darle el fuego, la capacidad, la energía a su vida de fe. Amados hermanos, un corazón agradecido es un corazón que alaba. Amén. Nosotros sabemos que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Cuántos saben eso? Que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, al estar en su presencia, nosotros podríamos venir sintiéndonos derrotados. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a la iglesia sintiéndonos derrotados? Sí. Hemos venido sin fuerzas, necesitados, enfermos, pobres, con tantas necesidades. Usted póngale la necesidad que usted tenga, lo que yo estoy diciendo. Pero cuando nosotros comenzamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, cuando comenzamos a contar todas las bendiciones que hemos recibido, no es cierto que es por demás que brote de nuestros labios una expresión de alabanza y gratitud a nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Usted puede venir sintiéndose arrastrado, pero cuando usted comienza a darle gracias a Dios, usted comienza a alabar al Señor, usted siente que comienzan a fluir esos ríos de alabanza, de adoración, de exaltación a Dios. Cuando comenzamos a exaltar, a alabar y a magnificar a Dios, la derrota se va, la enfermedad se va, la flaqueza se va, la necesidad que teníamos, Dios la provee. El pueblo de Dios tiene que aprender a alabar a Dios. Cuando le alabamos, nuestra fe se renueva. Cuando nosotros comenzamos a alabar a este Dios maravilloso, este Dios tan grande que tenemos, es entonces cuando podemos creer lo que la palabra de Dios dice acerca de Él. Y a mí la palabra de Dios me dice que Jehová
es mi Dios Rafa. Eso quiere decir nuestro Dios sanador. La Biblia me dice que Jehová es Chama, Jehová Chama, nuestro Dios que hace presencia. Es un Dios que en el tiempo de la enfermedad hace presencia. Un Dios que hace presencia en medio de la soledad. Un Dios que hace presencia en medio de las pérdidas, sean financieras, sean físicas, sean familiares, sean relacionales, sean amorosas. Ese es el Dios que siempre hace presencia. Amén. La palabra de Dios a mí me dice que Él es nuestro pastor, Jehová Rohi. Él ha prometido caminar con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Él ha prometido aderezar una mesa donde nos va a nutrir, donde nos va a alimentar, ¡Aleluya! donde Él nos va a cuidar. Eso es lo que la Biblia dice. La Amén. Biblia dice Gloria a que Dios. Él es Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor, el Dios que tiene la capacidad para dar lo que yo no tengo. Gloria sea el nombre Gloria de a su nombre, Jesús. Aleluya. Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Aleluya. Amado hermano, puede ser que los tiempos estén críticos. La economía no está buena. Donde quiera que usted va, usted mira, la economía está mal en todos los países, hermanos. En este viaje que yo hice, yo me quedé abrumada, sorprendida de cuánto dinero se gasta en Europa en transporte. Hermano, el dinero se le va así rapidito en transporte. La gasolina, le llaman petróleo allá, está carísimo. Y amados hermanos, esta situación es una situación global. Pero la palabra de Dios dice que lo que Él hizo con el profeta Elías, que mandó cuervos para alimentarlo, Dios todavía tiene cuervos para alimentar a su pueblo. Aquellos que ponen su confianza en Él, Él no los va a defraudar. Amén. La Biblia dice que bienaventurados somos cuando ponemos nuestra confianza no en el hombre, sino en el Dios creador de todo el universo. Él sigue siendo Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Jehová Sabaoth, nuestro Dios de los ejércitos. Hay batallas, amados hermanos, que libramos, que nadie más nos puede ayudar. Solamente el brazo poderoso de Jehová tiene que lanzarse a favorecer nuestra vida. Hay situaciones, amados hermanos, que vienen contra nosotros. Personas que a veces no nos quieren hacer bien, que quieren nuestra destrucción, que quieren hacernos mal, que no quieren que seamos bendecidos. Pero déjenme decirle, Él se levanta como Jehová, Dios de los ejércitos, para pelear la batalla por su pueblo, para pelear la batalla por su iglesia. Y cualquier incircunciso que se mete con la iglesia de Dios, se mete con Dios, Jehová de los ejércitos. Él sigue siendo Jehová Sabaoth. Él es Jehová Kadosh, nuestro Dios santo. Y amados hermanos, no podemos pretender que Él sea Jehová Rafa, Chamá, Jehová Rohi. No podemos pretender que Él sea Jehová Jireh sin que Él siga siendo Jehová Kadosh. Porque el pueblo que va a ver a Dios, dice la Biblia, es el pueblo que vive en santidad. Es el pueblo que busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Aleluya. Dios nos está llamando a ser un pueblo santo. Amén. Un pueblo que mantiene en alto los principios de la palabra. Y déjeme decirle que en esta generación malvada y perversa en la cual usted y yo vivimos, usted y yo vamos a ser minoría. Gloria a Cristo. Amén. Alabado Jesús. Nos van a ver mal, nos van a criticar, van a hablar mal de nosotros por querer pararnos con los principios bíblicos. Pero déjeme decirle, hay un dicho que dice que el que último ríe, ¿qué le pasa? Ríe mejor. Amén. Ese es un dicho que yo estoy diciendo acá. Pero la Biblia dice que aquellos que honran a Dios, Dios los va a poner en alto. Aleluya. Puede ser, amados hermanos, que a usted lo pateen, digan lo que digan. Espera el tiempo de Dios. Dios va a levantar su cabeza. Dios lo va a levantar. Créame lo que le estoy diciendo. Porque este Dios es poderoso para pelear nuestras batallas. La Biblia dice, estar quietos y conocer que yo soy Jehová. Esperen al Señor. A veces nos desesperamos y queremos meter la mano. Cuando metemos la mano, arruinamos el propósito de Dios. Sean pacientes en el Señor. Esperen en Él, que Dios va a obrar. La Biblia nos dice que Él es Jehová Shalom, nuestro Dios que es paz. Vivimos en un mundo, hermanos, donde la gente quiere encontrar paz. Por eso se emborrachan, por eso se drogan, por eso se revuelcan.
en la inmoralidad sexual queriendo encontrar paz. Pero la Biblia nos dice que Él es nuestra paz. No necesitamos de las drogas, no necesitamos del alcohol, no necesitamos de experiencias sexuales ilícitas para tener la paz y experimentar esa paz. Dios ya nos bendijo porque Él es Jehová Shalom, nuestra paz. Él es nuestro Dios que nos cuida y nos ve, Jehová Rohi. Amados hermanos, hay situaciones en nuestra vida que pensamos que Dios no las mira, que Él pasa como descuidado, como que no le interesa. Pero déjeme decirle que este Dios que yo he venido a conocer es un Dios sumamente detallista. A mí me deja sorprendida cómo Dios tiene sus detalles para sus hijos. El cuidado de Dios me deja, hermanos, anonadada. Ver cómo este Dios tiene cuidado de cada detalle de mi vida, de los zapatos que necesito. Cómo Dios me cuida de las rutas que no debo de tomar y me cambia la ruta y me guía a otra ruta para protegerme, ya sea de un accidente, de cualquier cosa. Este Dios es un Dios maravilloso. Gloria sea su nombre. El Dios que nos cuida y nos mira. Él sigue siendo Jehová Nisi, Dios nuestra bandera. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero recuerde, usted no camina solo. El Dios Jehová de los ejércitos está caminando con usted y Él va a levantar bandera por usted. Él es nuestra justicia. Giovanna Tasidneku. Hermanos, vivimos en un tiempo de mucha inmoralidad, de mucha maldad, de mucho pecado. Cuando usted sienta que el pecado lo quiere acorralar, cuando usted sienta que la tentación viene contra usted, recuerde que Él es su justicia, que usted puede clamar a Él y Él va a enviar su auxilio para preservarlo de las tentaciones y del pecado. El resultado final de tener un corazón agradecido hacia Dios en todas nuestras oraciones y peticiones es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La iglesia de este siglo XXI es la iglesia que está viviendo los últimos días y viendo también el cumplimiento de las profecías que los profetas de Dios hablaron hace miles de años concerniente a la segunda venida de Cristo. La Biblia nos advierte que estos días estarán llenos de ansiedad, temor, incertidumbre y de muchos peligros. Sin embargo, Dios ha prometido a su pueblo que Él guardará en completa paz a aquellos que perseveran en Él. Aleluya. Esa es una promesa que Dios nos ha dado. Él nos mantendrá con su paz seguros y protegidos. Para perseverar en Él es crucial que nosotros diariamente ejercitemos la disciplina de darle las gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas, ya sea que nosotros consideremos sus favores y misericordias en la escala de pequeño, mediano o grande. Amén. Gloria a Cristo. Usted y yo clasificamos la bendición de Dios en una bendición pequeña, una bendición mediana, una bendición grande. Dios, hermanos, bendice sin medida. Es usted y yo el que hacemos esa clasificación, pero Dios merece nuestra gratitud. Amén. Amada iglesia, practique la acción de gracias en su corazón. Aleluya. Aprenda a alabarlo en los buenos y en los malos tiempos. Haga de Jesús su refugio. Hágalo de Él su fortaleza. Ponga a Jesús en el primer lugar en todas las áreas de su vida. Muéstrele su gratitud cada día, tomando tiempo para orar, para leer su palabra. Haga de la asistencia a la iglesia su prioridad. Honre a Dios con sus finanzas. Cada vez que el Señor le bendiga con el cheque de su salario, inmediatamente, hermanos, separemos el diezmo para el Señor, separemos las ofrendas que le corresponden a Él. Si Dios le envía una bendición financiera con la cual usted no contaba, aparte el diezmo, honre al Señor con sus finanzas. De esa manera nosotros estamos mostrando que somos un pueblo agradecido. Sea agradecido con los miembros de su familia sanguínea, como también con su familia espiritual. Muestre gratitud con sus amigos, sus empleadores y compañeros de trabajo y toda aquella persona que Dios trae a su camino para bendecirle y ayudarle. Tengan muestras de gratitud, hermanos. Amén. Seamos un pueblo diferente. Si alguien le muestra un favor, una misericordia, den las gracias. Tome el teléfono para decir gracias.
por haberme ayudado, gracias por haber hecho esto por mí. Tenga la buena costumbre de enviar una tarjetita de agradecimiento, nada cuesta, hermanos. Aleluya. Escribir en una tarjetita, gracias por haberme bendecido, por haberme favorecido. Cuando nosotros comencemos a ejercitarnos en el agradecimiento, en la gratitud hacia el Señor, hacia las personas que nos rodean, créame que mayores bendiciones vamos a recibir. Créame lo que le estoy diciendo, mayores bendiciones vendrán a nuestro camino, aún sin que tengamos que orar por ellas, porque Dios se agrada de un corazón agradecido. Aleluya.